Dialogando con el padre Raúl Sánchez, se reúne el Papa Francisco con los nuncios apostólicos, es decir, con aquellos hombres de Dios, obispos, que lo representan, representan a la Iglesia Católica en los diferentes países. Son personas que a través de sus estudios de diplomacia, a través de su visión profunda de la realidad del mundo, sus conocimientos de teología, su versatilidad y su sabiduría, pues ofrecen un gran servicio a la Iglesia Católica en los diferentes países donde les toca pastorear, ¿no? Entablar las relaciones con estas distintas naciones. Pues muy bien, el Padre Francisco se reúne con estos hombres y les dice algo muy importante. Les dice: es irreconciliable ser un representante pontificio y criticar al Papa por detrás, tener blogs o incluso unirse a grupos hostiles a él, a la curia y a la Iglesia de Roma. Pues aquí estas palabras se podrían extender a algunos obispos y a algunas personas muy importantes e influyentes dentro de la Iglesia Católica, que sin ser diplomáticos ni ser nuncios, sí de alguna manera representan a la Iglesia en los diferentes contextos donde se desenvuelven y donde dicen un montón de cosas. Es lamentable, por ejemplo, tener que hablar sobre este sacerdote jesuita James Martin y sobre el obispo Raúl Vera. Estas personas prácticamente, sin ser nuncios ni ejercer ningún tipo de carrera diplomática, de todas maneras están yendo en contra de lo que enseña el Papa y en contra de la Iglesia. Cuando el Papa, por ejemplo, dice es irreconciliable ser un representante pontificio y criticar al Papa por detrás, tener blogs o incluso unirse a grupos hostiles a él, a la curia y a la Iglesia de Roma. Pues muy bien, el sacerdote James Martin y el obispo Raúl Vera, sin ser nuncios apostólicos, sí van en contra de lo que dice el Papa y lo que dice la Iglesia de Roma, porque se han unido a grupos hostiles a él. Cuando hablamos del grupo LGTB, de este colectivo, se entiende que van en contra de lo que ha enseñado el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, el Papa, los obispos, es decir, lo que enseña la Iglesia. Estos dos hombres, por decir solamente estos dos, se han unido a estos grupos hostiles porque son hostiles a la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica. Por ejemplo, este sacerdote Martin prácticamente desdeña y lanza en ristre en cuanto a la sexualidad que ha enseñado la Iglesia Católica, en cuanto a su moral y en cuanto concretamente se refiere a los numerales 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo mismo el obispo Raúl Vera en México. Qué bueno que estas personas, estos hombres de Dios, ¿no?, que hacen parte de la Iglesia Católica, escucharan esas frases, las palabras del Papa Francisco que fue dirigida a los nuncios. Sí es irreconciliable aquellas personas que, siendo representantes de la Iglesia, pues tengan blogs hablando en contra del Papa y que se unan a grupos hostiles, ¿no?, a él, es decir, al Papa, y que vayan en contra también de la Iglesia de Roma. Los grupos, el colectivo LGTBI, HIJK, etcétera, etcétera, ¿no?, va en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Uno, es un grupo hostil a la enseñanza de lo que enseña el magisterio, y el magisterio está compuesto por el Papa y los obispos. Entonces, si el Papa está exhortando a los diplomáticos, a estos nuncios apostólicos, ¿no?, y les dice esto, pues hombre, estas palabras también se extienden a otros grupos, a otros sacerdotes, ¿no?, que también de alguna manera lo representan a él, representan a la Iglesia. Y están diciendo cosas contrarias a lo que enseña el Papa y los obispos, es decir, el magisterio, y están unidos a grupos que abiertamente son hostiles a la Iglesia.
que estas palabras también pues, sean asumidas por este tipo de personas, no únicamente para los nuncios apostólicos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.